Buenas tardes, bienvenidos al Día del Geólogo 2020 a través de la conferencia online El rol del geólogo en la actividad minera. Evento organizado por las instituciones Secretaría Académica de Geología, Escuela de Geología, Departamento de Geología Básica y Departamento de Geología Aplicada, Secretaría de Graduados, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Colegio de Geología de la provincia de Córdoba, organismo que nuclea a los profesionales geólogos. Nuestro agradecimiento a los amigos disertantes y a los más de 1000 inscriptos de toda Latinoamérica, Argentina, Perú, México, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, Venezuela, Uruguay, Guatemala, Cuba y otros países como Canadá, Estados Unidos, España y Finlandia. A continuación, daremos la apertura a través de las palabras del señor decano, ingeniero magíster Pablo Recabarren, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bueno, gracias Julio, buenas tardes a todos. En primer lugar, un afectuoso saludo a todos los geólogos en su día, extensivo a todos los geólogos que están, digamos, presentes en esta conferencia virtual desde distintas partes, distintos lugares de América. Es un gusto tenerlos con nosotros festejando este día tan importante, que forma parte del mes del graduado de nuestra facultad, ya que durante el mes de junio, también celebramos los días de la ingeniería y de la biología, que son las tres áreas de nuestra facultad, que está muy próxima, digamos, en menos de 4 años a cumplir los 150 años de vida. Quiero también felicitar a todos los que organizaron esta presentación, agradecer a los panelistas prestigiosos que tenemos para esta actividad, a Julio, por supuesto, y bueno, simplemente darles la bienvenida a todos, agradecerles la presencia, y por mi parte, solamente eso. Feliz día a todos los geólogos presentes. Excelente, Pablo. Muchas gracias. A continuación estamos viendo la agenda que se va a desarrollar del evento. Exploración minera 4.0 a cargo de Julio Ríos Gómez. Muestreo y modelo geológico a cargo de José Bazán. Estimación y clasificación de recursos y reservas. Mario Rossi. COVID-19 y su impacto en la geología de mina, por Luis Rivera Ruiz. Al final, preguntas y respuestas que se pueden hacer mediante el chat, a mi cargo. Julio Ríos Gómez, presidente de la Consultora de Servicios Geotécnica Argentina SRL, geólogo egresado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con posgrado y doctorado en la Universidad de Oviedo, España, doctor en Ingeniería Ambiental de Minas y Obra Civil. Tiene más de 35 años de experiencia en exploración, prospección y evaluación minera, en modelamiento geológico y económico de recursos mineros. Ha trabajado en varios proyectos mineros en diferentes etapas de desarrollo. Fue presidente 4 años en el SEGEMAR, Servicio Geológico Minero Argentino, hasta diciembre de 2019, y 7 años en GEMERA, el grupo de empresas mineras exploradoras de la República Argentina. Es docente de la Universidad Nacional de La Rioja y profesor de posgrado en Derecho Minero y Ambiental en la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. Adelante, Julio, por favor. Sí, buenas tardes a todos y un saludo especial a todos los colegas que están escuchando esta charla y la conmemoración en Argentina del Día del Geólogo. Vamos a tratar de dar rápidamente un pantallazo de lo que es la inversión global en minería, hablar también de la inversión en exploración específicamente y sobre todo los distintos tipos de exploración minera que hoy tenemos, como son la clásica y la minera 4.0, que es precisamente nuestra función. La que sigue. Acá, antes de que veamos un poco el gráfico, comentarles que indudablemente la minería es creadora de riqueza en todo el mundo, eso lo sabemos, pero siempre lo queremos repetir, porque en los últimos tiempos, y sobre todo en nuestra América, debemos remarcarlo, ya que siempre hay cuestionamientos ambientales y sociales. Pero
realmente para hablar un poco de lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años en el tema de inversión en minería, debemos hablar sobre todo de la caída de los precios de los commodities, es decir, indudablemente la inestabilidad que hemos tenido, de absolutamente el menor consumo que ha tenido China en los últimos años, que ha sido una de las grandes traccionadoras en cuanto al valor y al sostenimiento de esos commodities, la crisis de liquidez que estamos viviendo y fundamentalmente el problema que tenemos en aquellas faltas de financiamiento para compañías junior y también para compañías seniors, y que en los últimos tiempos se han sumado un par de problemas que nos están realmente golpeando también en el tema de la política comercial y sobre todo en el negocio minero, como es el enfrentamiento este-este, basado fundamentalmente en 2 países, Estados Unidos y China, y también esta pandemia mundial traída por el virus COVID-19 que realmente nos está llevando a un colapso de la economía mundial. Pero para no detenerme, quiero que sigamos. ¿Cómo ha evolucionado la inversión en exploración entonces sobre los metales ferrosos? Ustedes ven 3 gráficos allí, comparativos entre el año 2018 y 2020. En el primer gráfico arriba, fíjense ustedes, por ejemplo, el pico que tuvimos entre el año 2011, 2012 e incluso 2013, que fue el superciclo de los metales, que empezó a traccionar a partir del año 2006, 2007, y cómo la caída posterior que se verifica, y recién en el año 2018 se estabilizaron un poco los precios y llegamos a tener una inversión global de 10.100 millones de dólares en metales no ferrosos. No estamos tocando los metales ferrosos, ni el uranio. En el año 2019 ustedes pueden apreciar claramente cómo no se llega incluso a los 10.100 millones de inversión que hubo en el año 2018 en exploración, y quedó muy cerca de los 10.000 millones. Y las previsiones de este año nos están hablando de una fuerte caída de casi un 30% en la exploración, y estamos hablando de más o menos alcanzar una cifra próxima a los 7.000 millones de dólares de inversión en exploración. La que sigue, por favor. Rápidamente podemos ver, esta es una figura que tomo del año 2017, y fíjense cómo el 50% del fondo de exploración iban a los países de América, y dentro de ellos, en la parte de América Latina, 6 países eran los más beneficiados: México, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Colombia. La que sigue, por favor. Y acá vemos, por ejemplo, ya en el año 2018 ya se está recibiendo una exploración minera que en algunos países ha caído entre un 9 y un 15% en el volumen total, y siguen siendo los 6 países que les mencioné, y se suma uno más, que es, como podemos ver acá, Ecuador, que es el 7º país dentro de América Latina, hablando, que recibe también inversión en exploración. Aquí sigue, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro y concreto, sobre todo en el tema, ¿no es cierto?, de la exploración, que es lo que estamos hablando hoy día? La producción y la exploración son etapas básicas y concluyentes para el negocio minero. Por eso es fundamental que la exploración se pueda evaluar con sus ciertas particularidades y entender su funcionamiento, porque precisamente es allí donde podemos nosotros trabajar para evitar las crisis y continuar con esta etapa básica, como les digo, del negocio minero. No nos olvidemos que una concreción del negocio minero son tiempos largos. Existen periodos de exploración que varían entre 5 y 7 años como mínimo, y a su vez periodos de prefactibilidad de construcción de mina y planta que suelen ser a veces más cortos, 3-4 años, pero que otras veces también se va a 5 y 7 años. Entonces, fundamentalmente, esa exploración minera es una actividad económica de alto riesgo, con un largo plazo de recuperación de la inversión, y debemos recordar siempre los periodos que tarda. Y esa exploración, propiamente dicha, tiene a su vez un componente de aventura, que pocas actividades poseen. Y quien se dedique a ella, sean geólogos, sean empresarios, deberán asumir que la mayoría de las veces no se dará en blanco. Es decir, que hay que ser muy claros, muy animosos para continuar tanto las inversiones como, ¿no es cierto?, los programas de exploración. A estos conceptos, en la actualidad sumamos un nuevo concepto,
que es el concepto de la sostenibilidad. Y vamos a aclarar, sostenibilidad desde el punto de vista económico y no sustentabilidad desde el punto de vista ambiental. Que es esta sostenibilidad en el tiempo, es la conservación de los recursos. Debemos considerar sostenibles esos recursos que no se pueden a veces reponer a escala humana, salvo en contadas ocasiones. Esa renovación es buscar nuevos hallazgos de yacimientos que repongan e incluso puedan incrementar el stock de metales de una compañía, por lo tanto de una región y por lo tanto de un país. Algo muy interesante entonces que tenemos que grabarnos. En otras palabras, renovamos explorando. La que sigue. Y acá vemos, por ejemplo, cómo los productos modernos contienen todo, prácticamente todo, la tabla periódica de elementos. Y para eso tenemos que asegurar un suministro constante y sostenible en el tiempo. Y así vemos cómo en la digitalización, en las ciudades inteligentes de 5G, como en la industria 4.0, especialmente en la realidad virtual, como en la automatización de vehículos y finalmente en la inmovilidad, que es la parte de vehículos electrónicos, las necesidades de los elementos históricos, como el cobre, por ejemplo, o nuevos elementos que se están hoy aprovechando, como el litio, como el tantalio, como el grafito nuevamente que se suele utilizar, son tan importantes y necesarios para que nosotros sigamos y continuemos los métodos y los trabajos de exploración. La que sigue. Así vemos, y ya entrando en el capítulo de la exploración minera clásica, el ciclo minero. ¿Cuál es el ciclo minero que nosotros hablamos? ¿Cuál es la prospección y la exploración que generalmente conocemos? Aquella que forma parte de las fases o etapas en la vida de una mina. Generalmente la vida de una mina, y ustedes lo están viendo claramente ahí en la base, en el gráfico a la derecha, la base del negocio minero, ya están viendo claramente hacia abajo, si ustedes pueden leer, la parte del capital de riesgo, como yo les decía, donde hay una información fragmentaria que se va aumentando en la medida que vamos desarrollando la exploración, para luego llegar a definir el modelo del yacimiento y poder recién hacer las validaciones que vamos a ingresar con la ingeniería conceptual, el desarrollo del sistema de beneficio mineral y finalmente la construcción de la planta y la puesta en producción. Y esas dos primeras etapas, que es la prospección y la exploración, son las fases que están más estrechamente ligadas al rol y al trabajo del geólogo o del ingeniero geólogo. Mientras que el desarrollo y la explotación son fases que están mucho más ligadas al ingeniero de minas, aunque también al ingeniero geólogo y a veces algunos geólogos muy especializados. La que sigue. Así, rápidamente, para que ustedes vean cómo es, por ejemplo, estas etapas en años, y diciendo selección de áreas, prospección y exploración, estamos hablando entre 5 y 7, 6 y 8 años, dependiendo el proyecto, el commodity, los precios, la financiación, la problemática política y económica de la región. Los estudios de pre-factibilidad, más el financiamiento, con otro desarrollo, que a veces es de 3, 4 años, pero otras veces se va a 7 y 9 años. Y finalmente el desarrollo, construcción y producción. Y ustedes me dirán y lo verán, explotación entre 9, 12 y 15 años. Tengo un ejemplo muy claro en la provincia de San Juan, el proyecto Gualcamayo, descubierto de oro, descubierto en el año 1994 y recién puesto en marcha en el año 2009. Pasaron 15 años para eso. Adelante. Acá, sucintamente en este gráfico, para mostrarles cómo partimos desde tomar la mayoría de los datos que podemos, es esa base de datos de depósitos minerales de la región o cercana donde queremos explorar. A partir de ahí el conocimiento de la geología, de la topografía, muy importante para tenerla no solo en el tema del mapeo, sino también posteriormente cuando tengamos que hacer la evaluación de los recursos. Los sensores remotos de utilización de imágenes satelitales. El muestreo que vamos a realizar, programar y realizarlo en campo, como es el tipo de geoquímica que vamos a hacer. Los elementos indirectos que vamos a utilizar después para corroborar esos resultados que hemos tenido en superficie, que es la geofísica. Finalmente, los especialistas en metalogenia para que podamos tener más o menos la génesis de esos metales que tenemos en el posible yacimiento. El especialista en modelado para que encontremos el modelo del depósito.
Y finalmente, a partir de ahí, los programas de exploración que nos harán entrar ya en etapas de exploración avanzada y más adelante, si se dan las condiciones, hacia la prefactibilidad. La que sigue, por favor. Dentro de esta minería clásica, lentamente las tecnologías han empezado a evolucionar. Y acá vemos claramente, por ejemplo, las imágenes satelitales, donde hoy llevan una serie de procesamientos de datos, correcciones geométricas, radimétricas, por ejemplo. También evaluación de la imagen y vamos a seleccionar el tipo de clasificación. Y finalmente los mapas de clasificación. ¿Y qué me refiero a eso? Por ejemplo, a usar sistemas de imagen satelitales provenientes de Aster, del satélite Aster, y luego su traducción, ¿no es cierto?, en imagen, o de los sistemas radar, para dar algunos pocos ejemplos. Y una vez que hemos tenido esa imagen, con ella ir al campo y validar esos resultados. Por ejemplo, si estamos queriendo conocer en zonas epitermales o de yacimientos hidrotermales en general, poder tener, por ejemplo, los tipos de alteración que nos daría una imagen Aster. La que sigue, por favor. Pero también en el campo hoy usamos tecnología moderna. Por ejemplo, difractómetros de rayos X portátiles, las famosas pistolas que usamos, no voy a la marca porque la mayoría conocen cuál es, pero en algunas zonas donde vemos que puede haber concentración de mineral, en algunas estructuras, en algunos sectores de diseminación, podemos aplicar estos programas y nos dan con bastante aproximación los elementos que podemos conseguir y si están esos elementos que nosotros buscamos. Inclusive ya en los cuando estamos en programas de sondeo, podemos, en primera instancia, mientras están logueando y haciéndose los análisis realmente geológicos, estructurales y posteriormente geoquímicos de los testigos de sondeo, podemos usar los escáneres de reconocimiento de testigos y también aproximarnos a qué elementos podemos conseguir y sus valores y leyes. La que sigue, por favor. Y ahora entramos en la industria 4.0. Rápidamente y sucintamente, hacia finales del siglo XVIII, irrumpía la energía hidráulica, la máquina de vapor, y comenzábamos a tener una producción ya mecanizada, no artesanal, ya en cadena. Hacia fines del siglo XIX aparece la industria 2.0, porque tenemos la energía eléctrica, porque podemos definir líneas de montaje, porque podemos tener una previsibilidad. A mediados del siglo XX, sobre 1970, irrumpe la industria 3.0, la automatización, la computación, la electrónica asociada a todos estos trabajos, y comienza otro desarrollo y otro tipo de sistema de producción. Y finalmente estamos hoy, en el siglo XXI, con la industria 4.0, donde la informatización, las tecnologías informáticas, la inteligencia artificial, la transformación digital son los más importantes. Por eso aquí la minería es un actor clave en la economía mundial. La industria minera es líder en esa transición que se tiene hacia la industria 4.0. Y en este caso, el abanico de posibilidades de introducción de nuevas técnicas de exploración, de minado, de construcción, de plantas de beneficios de minerales, de nuevos sistemas de energía, van definiendo esa llegada de la minería 4.0, la que sigue. Y así vemos la optimización de la exploración minera. Todos estos datos que venimos colectando y que venimos juntando y que antes era muy difícil de manejar, hoy los podemos manejar a través de sistemas de información geográfica, como lo que están viendo ustedes, a través de distintas capas que nos están mostrando los distintos tipos de prospectividad de mineral, de minería de datos espaciales. Espaciales me refiero a la idea, a la ubicación en el espacio, ¿no? A los datos geofísicos, a los nuevos datos que nos permite la evaluación del potencial minero, a los nuevos datos en franjas metanogénicas, y realmente nos permite rápidamente optimizar. La que sigue. Y así vemos cuáles son las nuevas tecnologías que estamos usando nosotros hoy en minería 4.0. Los vehículos aéreos no tripulados, donde tenemos herramientas geoquímicas, de geofísica, portátiles, así también como las imágenes satelitales de teledetección. La aplicación de tecnología asociada a la geoquímica, ya no la geoquímica solo tradicional, multivariante, sino también la biogeoquímica, la geomicrobiología, la panilología, por ejemplo, que antes se usaba solo exclusivamente en la búsqueda de hidrocarburos o de petróleo, hoy también la usamos
para yacimientos de origen sedimentario, y eso es muy importante. Y sobre todo, el análisis eficiente de los datos, de esa cantidad interminable que teníamos de datos que deriva o que salen de exploración minera, y hoy, a través de la minería de datos o data mining, la inteligencia artificial nos permite poder manejar esa cantidad de datos y buscar los targets o blancos necesarios para prospectar. Ese potencial de recursos minerales que posee América es enorme. Y para eso necesitamos nuevas herramientas y métodos de exploración para investigar el potencial minero y fundamentalmente hacerlo de manera económica y a su vez ambiental y socialmente aceptable. La que sigue. Aquí vemos también, refiriéndonos a lo que hablábamos, la exploración minera 4.0, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta exploración minera in situ, como las herramientas portátiles de vehículos no tripulados, los drones equipados con sensores geofísicos o herramientas portátiles de investigación avanzada como el espectrómetro de masas Raman. Eso nos ha permitido entonces que la aplicación de estas tecnologías en la exploración profunda de diversos tipos de terrenos que nos van mejorando la eficiencia en la exploración y a su vez vamos reduciendo los costos y los impactos ambientales. La que sigue, por favor. La próxima, gracias. Y fundamentalmente, no, la anterior, por favor, gracias. La minería de datos e inteligencia artificial. Sin poder manejar hoy gran cantidad de datos que produce la exploración minera, generar los targets de exploración y dar luz a esa geología oculta, solo lo podríamos hacer con este manejo de data mining. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Esos datos ingresados se compilan y aplicando algoritmos matemáticos podemos llegar a que la máquina aprenda esos datos y pueda predecirnos de alguna forma a través de distintos tipos de software potenciales targets. La que sigue, por favor. Esto ha mejorado indudablemente a la empresa, desde la exploración pasando por la minería hasta la etapa de procesamiento. Sí, ha logrado una gestión logística y una optimización de la cadena de suministro. Podemos planificar los recursos de la empresa. Podemos tener sistemas de gestión geocientífica en el manejo de la información, del modelamiento geológico, del modelamiento a través de gestión de datos. En la minería, directamente la planificación, la programación y optimización de minas, el mantenimiento de minas, la administración de flotas, etcétera, etcétera. Y en el procesamiento, la optimización del control de procesos, las imágenes láser en 3D y una serie de hechos más que realmente nos han llevado a un nivel de vanguardia y de nivel que hoy tecnológicamente es una de las actividades más desarrolladas que tiene el mundo. La que sigue. Entonces, ¿cómo asumimos, ya concluyendo en esta pequeña y rápida charla, el profesional geólogo, el rol que debe cumplir afrontando esta minería 4.0? El conocimiento en técnicas modernas de exploración, como les comentaba, las distintas técnicas de geoquímica, el manejo de conceptos geológicos mineros regionales y manejar conceptos de fajas o franjas metalogénicas, de zonas de potenciabilidad favorable regionales, fundamentales, conceptos para poder buscar en áreas a donde ya hay a lo mejor algún indicio o conocimientos. La geofísica, no solo la tradicional, sino la nueva geofísica que se está implementando, hasta usando otras herramientas, como incluso la sísmica, usándola en minería. Y fundamentalmente el conocimiento y manejo de bases de datos, la famosa Big Data y la inteligencia artificial. Por supuesto que los software específicos, el conocimiento y manejo de software específicos, como pueden ser un Vulkan, un Datamine, un Minsight, un Leapfrog o distintos otros software, nos posibilitan a nosotros lograr los objetivos y mejorar las condiciones de lo que nosotros, presentar, mejor dicho, las condiciones de lo que nosotros estamos desarrollando en el campo y buscar nuevas alternativas de exploración. La que sigue, por favor. Pero por supuesto que el campo es insustituible. Desde las técnicas comunes que ustedes ven hacia la izquierda, desde las nuevas técnicas con mapeo directamente en campo o manteniendo a través de equipos portátiles y ver y verificar los contenidos que puede tener in situ la roca portadora, hasta la histórica y tradicional geología hecha a caballo o a mula, como muchos de nosotros la hicimos y la conocimos.
Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Saludarlos desde mi casa, mi lugar en el mundo, la ciudad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro, República Argentina. Quiero saludar afectuosamente al amigo Julio Bruna, a la amiga Ariana Carrasana, que está pronto a doctorarse en la Universidad de Barcelona, que es la Universidad de Córdoba, y a la Escuela de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba. Siguiente, Julio. En mi presentación voy a hablar de muestreo y modelo geológico. Desde mi experiencia, el muestreo y el modelo geológico como parte o los dos pilares de los fundamentos del modelo de recursos recuperables. Pero una pregunta debemos hacernos cuando estamos hablando de muestreo y modelo geológico. Sin inversión no tenemos ni primera muestra ni esa conceptualización en esa primera instancia del modelo geológico. A través de una cartera de inversión, que son los shareholders públicos o privados, y los stakeholders asociados a la cartera de inversión, proveedores, gobiernos, comunidades, clientes, universidades que proveen profesionales, van a crear, digamos, ese clúster en donde tendrán que buscar la factibilidad técnica, económica, social, ambiental, donde intervienen los factores modificadores que factibilizan en definitiva la cartera de inversión y también impactan sobre los stakeholders o las partes interesadas. Cuando hablamos de esto, un poco Julio lo mencionaba anteriormente, estamos hablando de desarrollo sostenible, significa que vamos a generar a partir de esta cartera de inversión, independientemente de la etapa del proyecto que nos encontremos, de externalidades en forma directa e indirecta, respetando siempre las normas ambientales, las reglas ambientales, recursos hídricos y recursos humanos. Siguiente. Siguiente. Como recién mencioné, el muestreo y modelo geológico son los dos pilares en los fundamentos del modelo de recursos recuperables, concepto introducido en el CIMIN, en el Congreso CIMIN del 2009 en Chile, junto a Mario y con Julio, donde aquí usamos una frase que está en la base de esa diapositiva, que dice que ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos. Entonces, cuando hablamos de muestreo y modelo geológico, son los pilares que de alguna manera nosotros deberemos llegar, cuando estemos estimando, digamos, las leyes o la reportabilidad, a la certidumbre en esa cartera de inversión, como también conocer o minimizar nuestros errores. Nosotros, a lo largo de la vida de cualquier proyecto, cualquier etapa de proyecto minero, vamos a tomar muestras de la perforación de los pozos, del subsuelo, con el cual, a medida que incrementamos el muestreo, podremos tener mayor conocimiento, no solamente desde el punto de vista geoquímico, sino del conocimiento geológico, y de esa manera poder entregarle, digamos, valor a esa cartera de inversión. Si nosotros hacemos una mala recolección de ese muestreo, obviamente podremos impactar negativamente nuestra cartera de inversión, como también en la reputación de la compañía. Siguiente. Algo que quiero mencionar, que el nivel de riesgo que nosotros manejamos en el muestreo depende directamente de la calidad de los controles. Nosotros podemos tener un montón de controles, pero no tener calidad. Es preferible muchas veces tener pocos controles, pero tener calidad sobre esos controles. El padre de la teoría moderna del muestreo, el señor Piaget, él habla que deben cumplirse en la muestra dos principios: el principio de equiprobabilidad y el principio de integridad. El principio de equiprobabilidad, Piaget dice que si no se cumple el principio de equiprobabilidad, significa que la muestra no es una muestra, sino más bien es un caso o un espécimen. Y el principio de integridad, basado, digamos, en la preparación de la muestra, ¿sí? Entonces, en el principio de equiprobabilidad, estamos viendo en ese entorno geológico, geología de la muestra, el proceso de selección. Y también estamos viendo que esa muestra pertenece a un volumen mucho mayor, un área mucho mayor en ese entorno geológico. Entonces vamos a arrastrar errores como el error fundamental, el de segregación y agrupamiento, delimitación y extracción. Y el otro principio, el de integridad, obviamente está relacionado principalmente a la preparación de la muestra. Pitar
en el 2005, él enuncia las 10 fuentes del error de muestreo por las cuales una muestra deja de ser representativa. Las 5 primeros que él enuncia, como el efecto nugget o efecto Pepe in situ, el error fundamental de muestreo, el error de agrupación y segregación, el de heterogeneidad de largo alcance, el de periodicidad de largo alcance, están relacionados a errores aleatorios que pueden ser minimizados a través de nuestros procedimientos de muestreo, protocolos, QAQC, control de calidad y aseguramiento del control de calidad, y los otros 5, como el error de limitación del incremento, de extracción del incremento, error de pesaje, error de preparación, error analítico, son parte de lo que es ya el error fundamental de muestreo y los cuales deberemos aplicar la mejor práctica justamente para minimizar estos errores. Cuando hablamos de muestreo, en definitiva estamos diciendo que estamos caminando sobre el paradigma cuantitativo, donde una muestra tiene la misma probabilidad conocida de ser seleccionada en ese entorno o área geológica. También podemos decir que podemos estimar ese nivel de confianza, como también el error muestreal. También que podemos controlar los sesgos de la composición de la muestra y en todo momento la muestra, con el muestreo, estamos persiguiendo la inferencia estadística y no lógica. Siguiente. Como dice ahí en la diapositiva, el muestreo es la actividad más importante y más crítica que se realiza durante todas las etapas de una exploración, de un proyecto y de la vida de la mina. Nosotros comenzamos con esa perforación donde vamos obteniendo esa muestra como dato duro, la cual vamos a alimentar nuestro modelo geológico, la conceptualización del modelo geológico de manera subjetiva, y en el mejor de los casos, a medida que vamos creciendo en esa certidumbre, digamos, a través del muestreo y el modelo geológico, y en las expectativas, en esa cartera de inversión, podremos llegar a la estimación de recursos y o reservas en el mejor de los casos, o como también la reportabilidad a través de guías y normas internacionales, que las conocemos, que las voy a mencionar algunas nomás, pero hay varias, pero las más conocidas, como el JORC de la UCIM, la NI 4301 del CIM, el Código Minero Chileno y demás, con los cuales yo voy a ganar cierta confianza en el mercado a través de la cartera de inversión y también a través darle también fuerza, digamos, a la parte de interesados, stakeholders, alrededor de esa cartera de inversión. Es importante saber que casi todas las decisiones que se hacen respecto de un proyecto minero, desde la exploración hasta el cierre de la mina, están basados en valores obtenidos del material muestreado. Estas decisiones significan que son sumas económicas muy importantes. Entonces, cuando nos preguntamos si la ley de la muestra es correcta, si podemos usar la ley de la muestra como un valor sin incertidumbre, tenemos que pensar nuevamente que la muestra representa un área o un volumen mucho mayor, y que sí existe siempre un error asociado, digamos, a esa área o ese entorno o esa área geológica, en la cual nosotros lo vamos a minimizar a través de nuestros controles, nuestra calidad en los controles QAQC, control de calidad y aseguramiento en el control de calidad. Siguiente. Para ir terminando con el muestreo, la muestra entonces es una parte o una porción extraída de un conjunto o una determinada área o entorno geológico por métodos que permiten considerarla como representativa del mismo. Toda muestra arrastra consigo una serie de errores, algunas relacionadas a las características geológicas del material muestreado, otras relacionadas a las técnicas de muestreo empleadas y a las técnicas de preparación, como también, digamos, geoquímicas, geoanalíticas. Los procesos de recolección, manipulación de muestras y posteriores datos de laboratorio o el análisis de las muestras de forma geoquímica deben estar sometidos siempre a controles de calidad QAQC que me den la seguridad o me aseguren la precisión, exactitud y representatividad de los valores obtenidos. Todos los procedimientos de muestreo y preparación y análisis geoquímicos deben estar disponibles por escrito, no solamente para uso interno, sino para futuras auditorías. Siguiente. El modelo geológico. El modelo geológico, como hace un rato mencioné, es una conceptualización basada, digamos, en tratar de entender un sistema o proceso que generalmente la conceptualización de un modelo geológico o el entendimiento de esa yacencia, depósito mineral o no mineral, metalífero o no metalífero, va a estar dado por un equipo de trabajo, ¿sí?
es muy importante que esa conceptualización en forma gráfica o visual tenga siempre dos conceptos asociados: confiabilidad y predictibilidad. Decimos que es confiable cuando él mismo muestra coherencia y consistencia, y predictivo cuando el mismo, digamos, puede ser predecible o bien de alguna manera ser parte de un reporte interno o externo que genere certidumbre en esa cartera de inversión, como también, digamos, las expectativas del mercado. Un dato muy importante a tener en cuenta, que como decía Julio, el campo es muy lindo, y la geología hoy en día tenemos un montón de modelos, métodos probabilísticos con los cuales nosotros trabajamos diariamente. Yo trabajo con métodos probabilísticos y también determinísticos para construir la conceptualización de un modelo geológico, pero siempre debe ser el geólogo o el equipo, digamos, de trabajo del geólogo quien debe definir ese contacto litológico, ese contacto de alteración, ese contacto de mineralización, antes que el probabilístico. El probabilístico nos ayuda a entender muchas veces el depósito, pero la forma, la génesis, el yacimiento, el entendimiento, la conceptualización del modelo geológico sale del cerebro del equipo de geólogos. Siguiente. Para ir resumiendo modelo geológico, nosotros siempre comenzamos a través de un mapeo regional, pasando, digamos, por un mapeo de detalle. A medida que vamos creando las expectativas en el mercado o vamos colmatando la demanda que nos pide esa cartera de inversión, obviamente podremos tener más inversión como para generar más muestreo, caminar, digamos, hacia las perforaciones en el subsuelo, con eso alimentarnos, digamos, hacia el modelo geológico, en la conceptualización del modelo geológico. Si seguimos avanzando en las diferentes etapas del proyecto, justamente cubriendo las expectativas de la cartera de inversión, de los stakeholders y lo que busca el mercado, podremos llegar a generar un modelo geológico 3D y también, ¿por qué no?, llegar a una mina, a la producción de una mina y el cierre de la mina, ¿sí?, con todo un modelo geoeconómico bien desarrollado. Siguiente. Para ir terminando, tenemos que tener en cuenta siempre estos mensajes claves cuando hablamos de muestreo y modelo geológico. Riesgos asociados a variables endógenas son los que hemos venido mencionando alrededor del muestreo y el modelo geológico, y acá hay algo importante. Tenemos que caminar hacia el aseguramiento de calidad, hacia la prevención en el muestreo. Aguas abajo en el proceso del muestreo y el control de calidad en la contaminación, precisión y exactitud, que me aseguran la representatividad de la muestra. Obviamente esto lo decimos muy lindo, muy teórico y muy gráfico, pero esto está directamente ligado, digamos, a la conceptualización que tengamos nosotros de nuestro modelo geológico, que debe ser de muy bueno a excelente, y como también, digamos, el entendimiento en el tipo de muestreo que estamos aplicando sobre ese concepto o modelo teórico geológico, ¿sí?, subjetivo. Entonces es muy importante tener en cuenta que esos riesgos siempre van a estar asociados, digamos, a esa conceptualización de nuestro modelo geológico y muestreo. Anterior, por favor. ¿Cómo vamos generando esa confianza? Obviamente necesitamos de la inversión. Esa confianza la generamos, digamos, en el inversor a través de las guías o normas internacionales, como la mencioné anteriormente, como puede ser la más conocida, la NI 4301, el JOR de la UCIM, el Código Minero Chileno, en la cual tenemos una guía de reportabilidad de lo que debe cumplir, digamos, una cartera de inversión minera, y por lo cual nosotros podemos cargarla, digamos, en un mercado y fijarse, digamos, si realmente puede cumplir las expectativas del mercado en lo que la compañía, digamos, está queriendo, digamos, mostrar. Es muy importante tener en cuenta que si nosotros no tenemos suficiente calidad de controles y realmente no respetamos las diferentes etapas del muestreo y el modelo geológico, vamos a estar impactando de alguna manera en el negocio, en la cartera de inversión y muchas veces en la reputación de la compañía. En el punto 4, el otro mensaje clave, debemos mitigar los riesgos para reducir la incertidumbre del proyecto en el mercado. Obviamente, tenemos que tratar siempre de maximizar la certidumbre de la cartera de inversión, y los riesgos lo mitigaremos a través de suficientes controles y auditorías internas y externas, pero
más que suficientes controles, sino calidad sobre esos controles, ¿sí? Y aquí me quiero detener en las auditorías. Muchas veces las auditorías internas y externas nos permiten darnos una opinión viendo el bosque, ya que en nuestro proyecto, que trabajamos diariamente con nuestro muestreo y modelo geológico, generalmente estamos mirando el árbol. Entonces, las auditorías muchas veces tienen ese efecto de entregarnos un plus, digamos, a nuestro proyecto minero hacia esa cartera de inversión. Siempre vamos a tener riesgos asociados a variables exógenas, que son más impredecibles y los cuales, digamos, no son fáciles de cuantificar. Siguiente. Siguiente. Para ir terminando, como decía Gandhi, el futuro depende de lo que decidas hacer hoy, y yo quiero agregar otra frase más de Ruth Harf, una maestra psicopedagoga, que dice que nosotros somos profesionales con autonomía responsable. Muchas gracias y saludos y feliz Día del Geólogo. Excelente, José. Muchas gracias. A continuación, vamos a ver estimación y clasificación de recursos y reservas por Mario Rossi. Mario Rossi es presidente de la consultora de servicios Geosystem International, ingeniero de minas egresado por la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Tiene una maestría en geoestadística realizada en la Universidad de Stanford, Palo Alto, California, Estados Unidos. Con más de 30 años de experiencia en geoestadística minera y ambiental, estimación de recursos y reservas minerales, auditorías y revisiones técnicas y estudios de simulación condicional de diferentes escalas y propósitos. Ha trabajado en más de 100 proyectos mineros en diferentes etapas de desarrollo y operaciones en todo el mundo. Persona competente y calificada según las especificaciones del Código JOR, Australia, y del NI 43101, Canadá. También ha trabajado en una gran cantidad de proyectos ambientales que aplican geoestadística, principalmente en Estados Unidos, y ha dictado y enseñado como profesor invitado varios cursos de grado y posgrado en escuelas de minas de Colorado, Estados Unidos, Universidad de Bari, Italia, Universidad Católica del Norte, Chile, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Universidad Nacional de San Luis y Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Además, es coautor del libro Estimación de Recursos Minerales con Clayton Dash, editorial Springer, publicado en enero de 2014. Adelante, Mario, por favor. Bueno, muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer no solo a Julio, sino también a la facultad por hacer el vehículo para hacer esta presentación, y agradecer también a aquellas personas que están en este momento escuchándonos, ¿no es cierto? Que para eso lo hacemos. En el área de estimación de recursos y clasificación de recursos y reservas, bueno, ustedes saben que es muy amplia y técnicamente nos podemos meter en aguas profundas rápidamente. Hoy, bajo el contexto o en el formato en el que estamos trabajando, yo les quiero dejar 3 reflexiones que en mi opinión son reflexiones o son aspectos importantes que condicionan mucho nuestro trabajo a la hora de hacer las estimaciones de recursos. Esas 3 reflexiones son: primero, somos datos dependientes. Ya voy a aclarar un poquito más qué significa eso. Segundo, que nuestros modelos en general vienen a partir de los datos, y no al revés. No queremos utilizar un modelo teórico e imponérselo a nuestros datos. Y la tercera reflexión es que estamos haciendo estimaciones. Yo soy culpable, el primer culpable de utilizar la palabra cálculo, pero estrictamente hablando, estimaciones es la palabra correcta. Estamos estimando recursos porque no conocemos con certeza los valores verdaderos, ni los vamos a conocer nunca probablemente, ¿sí? Y la importancia de ese detalle es que nos lleva o nos motiva a cuantificar la incertidumbre en nuestros resultados. Siguiente, por favor. Tomando el primer punto, la primera reflexión. Un detalle que es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de minería: tenemos una abundancia de datos. José se explayó sobre el muestreo y sobre los aspectos que tienen que ver con la calidad de esos datos. Yo en este punto, más bien filosóficamente, les quiero mencionar o recordar que en realidad tenemos una abundancia de datos que otras industrias no lo tienen. Y eso es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Y ya vamos a ver por qué digo esto.
obviamente es el punto de partida para todo modelo. Y ahí a la derecha de la imagen ven 4 etapas, así muy de manera gruesa, digamos, que conforman a lo que sería el trabajo de estimación de recursos y reservas. La primera es el análisis de los datos, esos tantos datos de los que estamos hablando. En el segundo cuadro de modelamiento de la continuidad espacial, en realidad yo he metido muchas etapas ahí, incluyendo la estimación propiamente dicha de recursos y reservas. Y las últimas 2 es lo que quiero hacer un poco de énfasis, por eso están separadas, es el modelamiento de la incertidumbre y de los análisis de riesgos que se desprenden de esa incertidumbre. Siguiente. Dependencia de los datos es que lo que estamos queriendo decir es que los modelos matemáticos y estadísticos que podemos aplicar tienen que ser adaptados. Uno tiene una caja de herramientas en geoestadística específicamente, por dar un ejemplo, y en esa caja de herramientas encuentra un número grande de distintos tipos de métodos, ¿sí? Pero esos métodos están basados en ciertas suposiciones básicas que no siempre se cumplen en la realidad. Y tienen, por lo tanto, que ser adaptados de la teoría a la práctica en el momento de su aplicación. Desde ese punto de vista, los datos nos están ensuciando la elegancia y la simpleza de nuestros modelos. Obviamente los tenemos que usar a los datos, y obviamente no solo los tenemos que usar porque los hemos obtenido, sino porque es la realidad que tenemos. Y un modelo no es nada más que eso, es un modelo. Aunque perdamos la elegancia y su simpleza, deben ser adaptados a lo que nos están diciendo los datos. Hay muchos aspectos específicos de geoestadística, y voy a mencionar uno solo entre varios, como ser la estacionalidad, ¿sí? Tenemos que adaptar nuestra metodología a entender que en los yacimientos minerales no tenemos estacionalidad. Pero esto cambia proyecto a proyecto. Como dice Mark Twain, el secreto de salir adelante y avanzar es comenzar con los datos. Siguiente, Julio. Los modelos geológicos deben ser derivados de los datos. Segundo punto. Y hablo de modelos geológicos acá como un ejemplo, pero también estoy hablando de los modelos matemáticos y estadísticos entre líneas, ¿verdad? Específicamente con respecto a la geología, es común y es necesario, como explicaba José, utilizar modelos genéticos como apoyo y guía. Pero si los datos molestan, en otras palabras, nos fuerzan a modificar, a variar lo que nosotros creemos que deberíamos estar viendo, no los podemos hacerlos a un lado, los tenemos que adaptar nuestro modelo a lo que nos dicen los datos. En otras palabras, ya no estamos siguiendo a rajatabla un modelo de exploración específico. Ahora ya estamos haciendo una deducción a partir de los datos que estamos observando, ¿sí? Imponer el modelo sobre los datos, por lo tanto, es, en mi opinión, una equivocación. Siguiente. Un pequeño ejemplo de una interpretación determinada, una auditoría que realicé no hace mucho. Vemos cómo en una determinada unidad hay ciertas incoherencias en la manera que esa unidad está interpretada, que está remarcada por los elipses amarillos, ¿sí? Elipses círculos, y también con las flechas rojas. En traza amarilla ven los pozos, en naranja se ve el color de la unidad en cuestión, y ustedes ven cómo cambian las formas, cómo hay estreñimientos, cómo hay quiebres violentos de dirección, simplemente porque hay un dato que dice que ahí no hay la unidad que estamos buscando. Este es un ejemplo limitado, pero es uno de muchos, o sea, esto es relativamente común que hagamos esto, cómo normalmente en la interpretación queremos forzar un modelo por sobre los datos. Además de eso, tenemos las sobreextensiones, que son esas flechas rojas que está viendo arriba a la derecha y abajo en la parte inferior de la imagen, que no tienen justificación en cuanto a que no hay datos que las están comprobando. Suponemos que están, porque hay un modelo geológico genético que nos dice que deben estar, pero en realidad no tenemos ninguna comprobación. Y a la hora de hacer estimaciones de recursos, estimaciones, cálculos numéricos, las suposiciones no sirven, ¿sí? No nos ayudan en nada. Hay 2 chequeos que tenemos que hacer normalmente en un modelo geológico. Uno de ellos es el más común, el que ustedes van a ver y ven habitualmente en los informes, que llamamos generalmente de coincidencia. Eso quiere decir que estamos mirando a los intervalos logueados de cada una de las unidades
y estamos queriendo asegurarnos que esos intervalos que hemos logueado están contenidos adentro de los sólidos, de las superficies, de las triangulaciones que nosotros estamos interpretando. En otras palabras, si el dato me dice que es pórfido, el sólido que lo contiene tiene que ser pórfido. Perfecto, ese es un chequeo que efectivamente hay que hacer, y en la práctica uno busca 85-90% de coincidencia. El chequeo que pocas veces se hace es el chequeo que yo digo de volumetría. Si yo tengo 30% de intervalos de mi yacimiento que son pórfidos, ojalá que mi modelo, la triangulación, el sólido en volumen de pórfido, sea el 30% del volumen total de mi yacimiento. Si tengo un 40, un 50, un 60%, quiere decir que estoy sobreinterpretando, sobremodelando pórfido. O al revés si tengo menos. Esos son los dos chequeos que hay que tener en cuenta. La siguiente, Julio, por favor. Pero los datos obviamente no nos dan la respuesta definitiva. No estoy diciendo que los modelos genéticos o teóricos no se deben utilizar, estoy diciendo que nos pueden ayudar. Acá tenemos un ejemplo donde hay una serie de pozos, esas trazas verticales, son absolutamente verticales, y la información que tenemos en las dos imágenes es exactamente lo mismo. A la izquierda una interpretación de mayor continuidad, subhorizontal, donde nuestro cuerpo de interés tiene, bueno, un gran volumen. Y a la derecha una interpretación alternativa, que se desprende de exactamente la misma información, donde en vez de tener un horizonte ininterrumpido, en realidad estamos interpretando con información que presumiblemente tenemos adicional, por ejemplo, estructural, que en realidad lo que estamos viendo es una serie de lentes que tienen una forma completamente distinta y tienen mucha menos continuidad y por ende mucho menos tonelaje. Esto implica a la hora de hacer el cálculo o la estimación, mejor dicho, de recursos, una diferencia en tonelaje muy importante. Siguiente, por favor. En resumen, tenemos que entender que hay diferencias conceptuales entre interpretar un modelo geológico para hacer exploración, para guiar una exploración, comparado con un modelo geológico para estimación de recursos y reservas. El segundo tiene que orientarse específicamente a lo que son los controles de mineralización, pero además tiene que ser fiel a los datos que hemos obtenido, ¿sí? Y también es cierto que aun cuando tengamos muchos datos, eso no significa que no tenemos incertidumbre. Siempre tenemos que estar abiertos a modelos y alternativas. Como diría Mark Twain, obtén tus datos primero y luego puedes distorsionarlos como quieras. Bueno, siguiente, por favor. Estimaciones, no cálculos. La tercera reflexión. Las estimaciones son probabilísticas. Solamente estamos estimando el valor más probable. No importa que estemos utilizando un inverso de la distancia, un Kriging, qué metodología específicamente, qué tipo de regresión estemos haciendo para poner nuestro valor de ley en un bloque, lo cierto es que nunca vamos a obtener el valor verdadero. Es un poco desilusionante, sobre todo para aquella gente que empieza, decirles de entrada, miren, ustedes no importa cuánto se esfuercen, realmente siempre van a estar equivocados. Pero no hay que verlo de esa manera realmente. Estamos estimando el valor más probable. Lo que estamos haciendo es tratar de aplicar un poco de honestidad intelectual a nuestro trabajo y reconocer que si tenemos error, lo lógico es que estimemos la incertidumbre o la incerteza alrededor de esos valores estimados, ¿sí? Y la geoestadística, como ciencia aplicada en las últimas dos décadas, ha estado orientada principalmente a estimar esas incertezas. O sea, la regresión ya está superada, la estimación en sí. Siguiente, por favor. Una manera de estimar la incerteza es la clasificación de recursos. Es un modelo de incertidumbre, como mencionaba José, que se deriva utilizando las normas internacionales para reportar recursos y reservas. El problema es que es un poco rudimentario, es muy sencillo, se hace de una manera muy global. Está orientada para un inversor externo que muchas veces no conoce de suficiente de minería o de geología, ¿sí? Y por lo tanto, como ingenieros o como geólogos que nos interesa hacer el trabajo en ingeniería de detalle, tanto en un proyecto ya avanzado como en una operación, necesitamos un modelo más fino para realmente modelar la incertidumbre y fundamentalmente para analizar los riesgos que esta incertidumbre conlleva. Porque está bien, podemos errarle por mucho, pero es posible que los riesgos de ese error grave o de ese error significativo no sea muy grande. Y al revés, puede ser que tengamos un error pequeño, pero un riesgo muy grande.
Siguiente, por favor. Ese análisis de riesgo, entonces, tanto en área de geología como planificación mina, como metalurgia, se puede hacer con modelos probabilísticos sofisticados, ¿sí? Para el geólogo minero moderno, entender, modelar y saber transmitir ese concepto de incertidumbre a sus colegas en desarrollos y operaciones mineras es un desafío clave. Es muy importante porque normalmente el resto del equipo técnico con el cual uno está trabajando no lo entiende, no lo acepta, no está acostumbrado a pensar en términos probabilísticos de incertidumbre, ¿sí? 2 más 2 generalmente es 4, pero cuando estamos haciendo la estimación probabilística no necesariamente es 2 más 2, puede ser 1.9 y 2.0, ¿no es cierto? No es todo tan preciso. Por eso es una estimación y no un cálculo. Siguiente. Dijimos que la clasificación de recursos y reservas es indudablemente un modelo de incertidumbre, pero se utiliza exclusivamente, se debiera utilizar exclusivamente para guiar el proceso de reportar al público en general cuáles son los recursos y reservas. ¿Por qué? Porque es un modelo rudimentario, muy simple, como les decía recién, global, involucra grandes toneladas, ¿sí? Tenemos grandes áreas en lo que llamamos medidos, indicados e inferidos, como muchos de ustedes sabrán. Pero no todos los medidos son iguales. Un bloque medido en una parte, en una zona del proyecto, va a tener una incertidumbre diferente de un modelo medido, de un bloque medido en otra parte del yacimiento. Entonces es un modelo desarrollado para informar inversionistas que realmente desconocen el detalle técnico del desarrollo minero. El problema es, siguiente por favor, es que en la clasificación en la definición de la mina, en el diseño de mina, en el diseño del plan minero, del secuenciamiento, muchas veces se lo utiliza como la certeza absoluta o el modelo absoluto de incertidumbre. Están viendo ahí esa imagen clásica que relaciona los resultados de exploración, los recursos y las reservas, distintos grados de conocimiento, de certeza, de confianza. Ahí aparecen los indicados, inferidos, indicados y medidos en la columna central, y la conversión a través de los factores modificantes, como se los llama, a reservas probables o reservas probadas, ¿sí? El punto es que no hay un detalle técnico en cuando se obtienen estos modelos de incertidumbre de cómo se deben obtener. No hay, todas estas normas internacionales le dejan a la persona competente mucha libertad para definir qué es lo que es inferido, qué es lo que es indicado, qué es lo que es medido. Y lo que yo pueda hacer como clasificación de recursos en el yacimiento, la persona competente que venga detrás mío puede hacer una cosa totalmente diferente. En otras palabras, hay mucha subjetividad. Siguiente, por favor. ¿Qué significa todos estos 3 puntos en la práctica? Bueno, el análisis exhaustivo. Tenemos muchos datos y bueno, el primer punto es aprovechémoslo, ¿sí? Fundamentalmente desde el punto de vista de entender las relaciones leyes-geología, desde el punto de vista de los controles, la definición con eso de zonas homogéneas para poder estimar mejor, ¿sí? Y el aprovechamiento integral de la información disponible. El segundo punto es asegurarnos que nuestro modelo geológico, primero, sigue los datos, y segundo, no, volumétricamente hablando, no sobreestima o sobreinterpreta ciertas áreas, ciertas zonas que no debieran existir o que no están representadas con la información disponible. Y el tercer punto, en la práctica, significa no depender de la clasificación de recursos y reservas como modelo de incertidumbre, sino que incorporar estas otras tecnologías más sofisticadas, que se llaman simulaciones condicionales en general, en la práctica diaria de trabajo. Tiene un costo adicional, un tiempo adicional, pero es una herramienta fundamental para poder hacer una planificación y un diseño de la mina cabal y tomando en cuenta los posibles riesgos. Siguiente, por favor. Para concluir, una manera de pensar en la cantidad, en la abundancia de datos que tenemos, es que son un mal necesario y nos fuerzan a adaptar nuestros modelos. El éxito de un modelamiento exitoso pasa por la consideración de los datos en cómo impactan los métodos y modelos que estamos utilizando.
No debemos imponer estrictamente ideas o modelos preconcebidos, fundamentalmente geológicos, pero también aplica a modelos matemáticos o estadísticos. No queremos necesariamente tener una distribución log normal o una distribución gaussiana. Y tercero, la estimación de recursos y reservas, que no incluya la incertidumbre, es un trabajo a medio hacer. En definitiva, como diría el estadístico George Box, inglés del siglo XX, falleció hace 3 o 4 años nomás, 5 años tal vez ahora, en definitiva, todos los modelos están equivocados, no son nada más que modelos, pero algunos son útiles, ¿sí? Y en eso nos tenemos que enfocar nosotros. Muchas gracias, feliz Día del Geólogo para quien lo celebre. Muchas gracias, Mario. Excelente. Bueno, a continuación vamos a dar COVID-19 y su impacto en la geología de minas con el ingeniero y geólogo Luis Rivera. Es ingeniero geólogo por la Universidad Mayor de San Marcos, Perú, con varios estudios de posgrado, incluyendo Kellogg Business School. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria minera de cobre, oro, plata, en grandes proyectos a cielo abierto y operaciones en Perú, Argentina y Australia. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la región Las Américas para Goldfield desde octubre del 2016. Anteriormente fue vicepresidente de operación y gerente general del proyecto MMG Las Bambas, gerente general de las operaciones de cobre de Glencore Perú, gerente general ejecutivo de las operaciones de Strata Copper en Perú y gerente general de las operaciones de las empresas Tintaya y Antapacay, así como 11 años de experiencia en minera lumbrera argentina de Strata Copper y Goldcorp. Es miembro acreditado del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia, AUSIM. Fue presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú hasta abril 2020 y es actual vicepresidente de la Cámara de Comercio Americana del Perú. Adelante, Luis. Escuela de Geología, así como la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por esta amable invitación. Mi presentación es, creo, un cierre de lo que han presentado mis colegas y va a ser un poco contarles lo que está ocurriendo en Perú, un país, junto con Chile, bastante golpeados por el COVID. Y como Goldfields tenemos operaciones en ambos países. Bueno, ven un mapa de Perú. Perú tiene una ubicación privilegiada en cara a la cuenca pacífica, Asia-Pacífico. Un país con diversos recursos minerales muy conocidos, incluso petróleo, gas, y hoy por hoy incluso con actividad agroindustrial en el desierto de la costa. Un país de mercado abierto, tiene tratados de libre comercio con más de 25 países, que ha facilitado mucho el crecimiento económico en los últimos 30 años. Junto con Australia, era uno de los pocos países que no había tenido pérdida de crecimiento en estos 30 años. Había sido crecimiento positivo, este año va a ser diferente, obviamente. Y tiene grado de inversión junto con Chile para las 3 agencias de calificación que ustedes pueden ver ahí, Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's. La siguiente, por favor. Además está decir el potencial geológico. El potencial geológico peruano es reconocido a nivel global, es uno de los pocos países que una extensión geográfica para estándares americanos no es muy grande, es el tercer país de Sudamérica después de Argentina y Brasil, pero tiene muchos metales, es el productor líder en muchos metales juntos. Ustedes ven ahí en la tabla, es el segundo productor de cobre, el zinc, segundo productor de zinc del mundo, hay veces el primero, plata es el segundo, junto con México, hay veces pasa a ser el primero, séptimo en oro, decayendo sí en oro, plomo, es el primer productor de estaño, tercer productor de molibdeno, segundo productor de bismuto, está en todas las escalas de producción de todos los metales. Sin embargo, a pesar de eso, ese potencial geológico quizás no se ha transformado en un crecimiento importante en su nivel de exploración. Ya lo mencionó nuestro geólogo Julio Ríos al comienzo, y se ve muy bien que hay países que están absorbiendo mayor inversión en exploración, incluso fuera de nuestro continente, Canadá, por ejemplo. Ahora, ¿de dónde viene esa riqueza geológica? Si vamos a la siguiente filmina. Bueno, no soy especialista en geología regional ni de cerca, pero todos conocemos las 14 cuencas
o los 14 cinturones mineralizados que se hablan en Perú. Estas son presentaciones del doctor Cardoso, muy conocidas aquí en la región. Estas 14 cuencas asociadas a sus intrusivos respectivos y a sus volcánicos contemporáneos han generado los yacimientos metalíferos que acabamos de ver. Incluso algunos de estos cinturones se definieron hace poco. Hay estudios que vienen del año 1910, el cinturón Tintaya, por ejemplo, pero a nivel de producción económica, ese cinturón que ver en el lado inferior del mapa, al lado de la cuenca María, una cuenca celeste azulada, si se quiere, ¿no? El color, esa faja eoceno-oligoceno de pórfido y escán de cobre, se define con los yacimientos de Tintaya en los años 80, pero es en los años 2000 y 2010 cuando surgen los grandes proyectos que se transforman en operaciones. Y hoy tenemos ahí las operaciones de Antapacay, las megas operaciones de Antapacay, el mega yacimiento de Las Bambas, están los yacimientos de Constanza, están los Chancas, es decir, un cinturón que se definió en los últimos 20 años. Existía en la teoría, pero a nivel de producción recién hace poco. Entonces, estas cuencas metalíferas es un Disneylandia para los geólogos regionales. Pueden encontrar desde yacimientos tipo Mississippi Valley hasta los yacimientos de Iron Ore, Copper Gold. Lo que quieran, acá está todo, como decía McKinstry. Pero, ¿dónde se transforma esta riqueza geológica, este potencial geológico? Si me permiten, a la siguiente filmina. La siguiente, gracias, Julio. Bueno, se transforma en proyectos de exploración. Y como bien decía Julio Ríos y Mario Rossi, curiosamente es exploración donde más incertidumbre hay, y donde todo es ventura. La probabilidad de que uno de estos yacimientos, de estos proyectos de exploración se transforme en yacimiento es bien baja, sigue siendo bien baja. El potencial está dado ahí, pero es solo potencial, es un deseo, es una esperanza. Hasta que esto se transforme en una operación, van a tener que pasar algunos años. Pero bueno, hoy por hoy tenemos, en Perú se tiene 27 proyectos de exploración a nivel, esto según la información del Ministerio de Energía y Minas, con un compromiso de inversión de $500 millones. Al igual que la región, al igual que el mundo, Perú ha tenido un impacto importante en la inversión el año pasado. El año pasado la inversión de picos de más de cerca de $1.000 millones bajó a $350 millones. Y este año con el COVID no pinta bien. Solo mencionar aquí, y sin entrar a la geología regional, que ya lo vimos en la filmina anterior, es conocido el país por su distribución geográfica metalífera. En el sur, la costa pacífica, una continuidad de los yacimientos de Chile, los famosos yacimientos de pórfido de cobre, mega yacimientos, Cerro Verde, los yacimientos de Teque, en Arequipa, y hacia la costa, hacia arriba, los yacimientos de cobre, oro, en los skarns que mencionamos anteriormente. Y hacia el centro tenemos los yacimientos antiguos conocidos de plomo, plata, zinc. Hacia el norte cercano, tenemos los yacimientos de oro, Pierina, Soledad, etc. Y en el norte grande, los yacimientos de epitermales de alta sulfuración de Yanacocha, Cerro Corona, Conga, etc. Es decir, sí hay una geografía específica de estos yacimientos. Sin embargo, hoy, hasta hace unos años, hoy por hoy, esta mañana conversaba con un colega, cómo ya va figurando un yacimiento raro, nuevo, al norte de Lima, de zinc con oro. Es una mezcla de intrusivos dacíticos en skarns, de cretácicos. Entonces empieza a configurar una nueva cuenca que posiblemente sea motivo para muchos geólogos y también para muchos de los empresarios para explorar. La siguiente filmina, por favor. Bueno, toda esta riqueza, todos estos yacimientos invitan a que casi todas las empresas de exploración del globo estén presentes en el país.
Ese es un mapa por región. Este es un mapa tomado también del Ministerio, un esquema tomado del Ministerio de Energía y Minas. Están todas las grandes casas mineras del mundo, están jugando acá. Y es una de las pocas industrias donde tenemos empresas de altísimos estándares internacionales trabajando aquí. Algo que quizás como desde el Instituto de Ingenieros hemos promovido y quizás no es percibido dentro del país como un poder, como una potencia, como una oportunidad. Y muchas veces es desperdiciar esta capacidad de atracción que tiene el país. La siguiente, por favor. Bueno, y la región, obviamente no... Quería poner esta filmina, trabajé muchos años en Argentina y ahora estoy involucrado en Chile, y seguir viendo el potencial de la región. La región, si uno junta los países de Colombia, Perú, Chile, Argentina, geográficamente sería más pequeño que Canadá y Australia, pero desde el punto de vista geológico minero sería una superpotencia. Están todos los, ustedes pueden ver, he estado ahí, no voy a nombrarlos. En Argentina los diversos proyectos que podrían salir, en Colombia. Me sorprendió Colombia hace poco en una presentación que participé. Hay yacimientos en Colombia que ellos tienen quizás temas normativos que mejorar. Chile es conocido su potencial de cobre, aunque ya los proyectos del centro de Chile están hablando de oro. Y nosotros en Goldfields tenemos Salares Norte, que no es un proyecto de cobre, no es un proyecto de litio, es un proyecto de oro con plata. Una novedad en Chile, pero ya se está configurando una provincia en el norte de yacimientos de plata-oro. Y bueno, ya Perú lo mencionamos con estos listados de los últimos proyectos, los grandes que tenemos listados para este año. La siguiente, por favor. El COVID. Ahora, solo para la audiencia, el COVID significó un bombardeo similar a los tenidos en la Segunda Guerra Mundial, sin destrucción de infraestructura, pero con una destrucción económica importantísima, gravísima. La cuarentena se declaró, el estado de emergencia se declaró a comienzos de marzo y desde entonces se declaró una cuarentena obligada, inamovilidad de la nación al 100% del país, no hubo sectorización y eso involucró que la actividad minera, la actividad exploratoria se detenga de golpe. Fue así, una pared que se apareció de pronto y desde entonces solamente se permitió actividades esenciales. Esto va a ser un golpe importante para la producción minera. Los números que vieron en la primera filmina van a ser afectados en el orden del 20 al 30%. Entonces, a nivel de metales, quizás haya un sesgo a la subida de precios de cobre, por ejemplo, el próximo año, por la ausencia de oferta, más que por la demanda. Aunque China, los incentivos que ha dado China en la semana pasada ha hecho que el cobre recupere un poco de precio. Pero bueno, Perú va a producir 20-30% menos de metal. Eso va a impactar en los precios, queramos o no queramos. El gobierno en Perú habló de 3 fases, bueno, de 4, de 3 fases que afectan a la minería más importante, la mediana, la gran minería, la mediana y la pequeña. Y también la exploración, separó de golpe la exploración. Bueno, la fase 1 ya empezó en mayo de 2020. Esto permite que las operaciones de gran minería, por definición normativa, es toda actividad minera con más de 5.000 toneladas por día, es permitida, sujeta a los protocolos de salud requeridos por las autoridades de salud respectivas. En junio ya se permitió, hace una semana recién se ha dado la norma que permite que la mediana minería ingrese en actividades. Lo bueno es que junto con esta fase 2, y como ven ahí, ya se incluyó exploración. Es decir, esos 500 millones de dólares de proyectos de exploración que veían en la filmina anterior van a poder reactivarse. Es difícil aún, el tema social es muy complejo, muchas comunidades no van a permitir que los exploradores lleguen por el temor a contagiarse con el COVID, que está esencialmente en las grandes ciudades de la costa, no tanto así en las ciudades del Alto Ande. El impacto es bajísimo en el Alto Ande, pero esto va a ser un proceso que no va a ser fácil. Y la pequeña minería se iniciará ya en el próximo mes, en julio, y la minería artesanal desde el mes de agosto. Aunque vale decir que mucha minería artesanal de
dado que están en sitios remotos, se ha mantenido activa en los últimos meses, a pesar de la cuarentena y a pesar de las órdenes de inamovilidad que tuvo el país. ¿Cómo impacta todo esto? Una pregunta que me hacían hace unas semanas, ¿cómo impacta esto en la industria? Bueno, entonces primero quería mostrarles cómo es la industria. Y pasemos al siguiente filmina, por favor. Entonces, en Perú, en Chile también, impacta en dos grandes sectores. La minería en estos países se da a través de las actividades típicas del ciclo minero, una mina operativa, es decir, algo de lo que mencionaba José hace un rato, perforación, voladura, acarreo, tratamiento, flotación o lixiviación, el método que sea, y transporte a los mercados, a los puertos y a los mercados globales. Pero también el otro gran impactado en la actividad son los proyectos mineros, que son aportantes de dinero, de capital, de generadores de trabajo, generadores de ciclos económicos. Este es un gráfico sacado de nuestro proyecto Salares Norte en Chile. Un proyecto con una inversión histórica, vamos a decir, desde preconstrucción hasta la etapa de entrega en 2 años, será 1.300 millones de dólares, pongamos. Pero el ciclo que ven en la parte inferior, esto no es 1 año, es 2 años. El ciclo de un proyecto es una secuencia de eventos con un comienzo y un final. ¿Dónde comienza? Donde comienza con la definición del objetivo. Y esto siguiendo la definición de la Asociación de Ingenieros de Costos norteamericana. Uno define el objetivo y desde entonces empieza la actividad exploratoria. Eso ha sido roto con el COVID. Y después de eso empiezan los estudios de alcance, scoping studies, ¿no? De escenarios, y finalmente entran los estudios de prefactibilidad. Pero cuando llegan los estudios de prefactibilidad estamos hablando del año 8. O sea, 8 años de inversión con una incertidumbre altísima, con un alto grado, con una bajísima probabilidad, 300-1, de que ese target se transforme en un yacimiento, pero nos sigue trabajando y gastando dinero. Fíjense el lado izquierdo, la columna, el eje vertical, el dinero empieza a seguir gastándose y el tiempo va incrementándose. Ya llega a definir el estudio, define esto va a ser un tajo abierto, esto va a ser una mina subterránea, esto va a ser un block caving, y empiezan los estudios de prefactibilidad y llega finalmente al estudio de factibilidad. Y al estudio de factibilidad uno presenta a su directorio, el directorio lo aprueba, los inversionistas lo aprueban, cerrado. De ahí, mover un proyecto es como mover un planeta, es muy difícil. Cualquier cosa que hagamos en ese proyecto va a impactar en esa curva de gastos que empieza a incrementarse. Ustedes pueden ver la curva celeste, va incrementándose exponencialmente. Y los gastos, este es un proyecto de 1.300, imagínense un proyecto de 5.000 millones. Los gastos empiezan a subir y lo que se conoce el burning rate de gastos es dramático. 50, 100, 200 millones mensuales. Cualquier cosa que hagamos en ese proyecto es carísimo. Y sigue subiendo los gastos, uno ya empieza la construcción, las pruebas, el precomisionado, el comisionado y finalmente la puesta en marcha. Y ¡pah! Está el primer metal. Toda la incertidumbre finalmente se transforma en 1 tonelada de cobre, en unas onzas de oro, en unos kilos de molibdeno, etc. Esta eficiencia, ¿cómo se mide? Se mide en la famosa curva de McNulty, que tienen el lado derecho. La curva de McNulty, una curva muy usada en EPCs o en EPCM, en proyectos, no solo en proyectos de minería, en diversos proyectos, y que mide la eficiencia de ese proyecto. Hay proyectos que han sido muy eficientes, es decir, que en 1 año, en 2 años han llegado a su nivel de producción. Hay otros que han demorado 7 años para llegar a su producción diseñada. Bueno, y pónganle encima, en la parte de arriba, ustedes ven unas siglas. Esas son las famosas declaraciones de impacto ambiental. Cambiémosle de nombre en Perú, Chile, Argentina. Los estudios de impacto ambiental, las modificatorias de los estudios de impacto ambiental, los reportes ambientales que tenemos que hacer. Entonces, esa complejidad con el COVID se ha roto. Sabemos que hay operaciones en el sur de Perú, que Yabeco, el megaproyecto de Anglo American, 5.500 millones de dólares de inversión, anunció un retroceso de 3 meses. Quebrada Blanca de TEC en Chile anunció una parada también del proyecto, una inmovilización total.
Y así hay muchos proyectos parados. El impacto, quizás lo veamos en los próximos meses. Es difícil medir. El burning rate de esos proyectos, 50, 60 millones de dólares mensuales de gastos generales que no son recuperados más. Sin pensar el deterioro de las métricas financieras. Pérdida de valor presente neto, pérdida de retorno sobre capital invertido, etc. Bueno, esa es la complejidad de un proyecto. El siguiente, Filmina, es más gráfica. No voy a repetir, muchos los geólogos han trabajado en minas, los que seguro me ven, y conocen estos dos ciclos. Separamos dos ciclos en la actividad minera. Un ciclo de planeamiento, donde los ingenieros, los planeadores, los contadores, los de cumplimiento, hacen toda la secuencia de planificación y reportes. Y se repite año a año. ¿Sí? Declaración de recursos y reservas, planes de minado, corto, mediano, largo plazo. Eso dispara los famosos physicals, los físicos. Con eso tengo el presupuesto anual, qué voy a vender, qué voy a gastar, cuánto me va a quedar de dinero. Y después digo, bueno, la erré. Mis errores de Mario Rossi fueron más, mi incertidumbre fue mayor a la que pensaba. Y la regué, 10% de error, me despiden. No me despiden, no, la pase, tengo que contratar a Mario Rossi por eso, y a José Bazán, para evitar esos errores. La chunté, como dicen aquí en Perú, error de 2%, perfecto. Hago mis balances y cierro mis acuerdos comerciales, hago mi reporte a mis directorios y recupero el ciclo nuevamente. Entonces, no, pero aparte hay otro ciclo operativo. El ciclo operativo, tenemos, ya lo que hablábamos hace un rato, la explotación dentro del pit, tomamos el plan de minado de los ingenieros, perforamos la mina, la volamos, cargamos el material, acarreamos el material, lo llevamos a una planta de tratamiento, en la planta produce el concentrado, produce las onzas de oro, lo que mencioné, toneladas de cobre, etc. Y trasladamos el producto a los mercados globales, a las fundiciones, refinerías, etc. Y otra vez hacemos reportes de producción y reconciliación. Cada una de estas pelotitas que ven aquí es un ciclo. Se han roto. Todo esto se ha roto. En Perú, no tanto en Chile, porque Chile tuvo una aproximación diferente al tema minero durante el COVID, pero este ciclo se ha roto. Y cada círculo, a su vez, es un subciclo económico. Cada uno tiene una serie de contratos, de megacontratos. El plan de minado, de perforación de mina, aceros, barras, repuestos, voladura, explosivos, nitrato de amonio, ANFO, geles, etc. Todo esto se ha roto. Y recuperar estos ciclos rotos y estos subciclos rotos, para el Perú en general va a ser bastante difícil durante los próximos meses. Hay una política específica para recuperar esta pérdida de los ciclos. Bueno, y para ir terminando, la siguiente filmina. No voy a leer lo que está escrito acá, que era para las minutas de la presentación, pero la madre de toda esta riqueza es la exploración. Y tomo otra vez la foto bonita que presentó Julio Ríos temprano, el geólogo con la mula en los cerros. Ahí es donde nace esta riqueza. Todos estos proyectos no existirían si un geólogo hace 10, 20 o 100 años no hubiese caminado esos terrenos y hubiese identificado que ahí hay metal, que ahí está el potencial yacimiento. Si no hubiese soñado que hay un yacimiento, no tendríamos ninguno de estas operaciones que ahí hablamos. Y si a esto le agregamos normativa que no es propicia a estas dificultades, a esta gran incertidumbre, y pensar que la exploración es tan cierta como una venta de metal, es un error. Y eso está ocurriendo quizás en Perú en los últimos años. Se ha igualado la actividad de exploración a una actividad de explotación y se le exigen los mismos requisitos. Y lo que está ocurriendo es que eso está impactando en la atractividad del país para exploración minera. Incluso en el último índice Fraser, Perú salió tercero, y qué bueno que una provincia como San Juan haya subido en el ranking de atractividad para la encuesta Fraser. Y la siguiente filmina, y comentarios finales. Nosotros en Goldfields y en otras compañías que traje, creemos que Sudamérica es una región atractiva y con un potencial geológico
inconmensurable. Y deberíamos trabajar de manera conjunta para traer esa exploración, ese presupuesto de exploración que solo están disminuyendo. Hablamos de 9.000 millones de dólares para el próximo año versus los 20.000 o más que tuvimos hace algunos años. Bueno, en 2018 teníamos más de 10.000 millones. No vamos a llegar a esos valores. Incluso acá hablamos que en Perú exactamente, el año pasado, solo fueron 357 millones de dólares de inversión en exploración. Y a esto le estamos agregando COVID, normativa de COVID, normativa ambiental, normativa social. La situación se está complicando y en el país, por lo menos en Perú, hay que trabajar duro para que el disparo no sea un disparo fatal a una actividad que es madre de todos estos ciclos mineros que acabamos de ver. Entonces, tenemos que fomentar la exploración, tengo una frase final, mejorando procesos, eliminando trabas burocráticas, hay que pensar quizás en otorgando beneficios tributarios, incentivos, porque una inversión en exploración es una aventura con alta incertidumbre y con una bajísima probabilidad de que esa exploración se transforme en un yacimiento. Y cuando ese yacimiento sí va a mover económicamente el país, pero hay que darle valor a ese punto inicial, al trabajo de exploración, al trabajo que hacen los geólogos, que solamente celebran hoy su día. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Bueno, a continuación vamos a recibir el tema de las preguntas por chat. Hay dos preguntas para Mario Rossi. ¿Qué software de modelamiento mineral cree que es el mejor o que daría una estimación de recursos más cercana? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cree que el software Lifro es auditable para una auditoría? Bueno, a ver, con respecto a la primera pregunta, y en cierta medida también con respecto a la segunda, yo no soy partidario de que seamos software dependientes. Sí somos datos dependientes, pero no software dependientes. ¿Qué software es el mejor? Bueno, depende de qué es lo que querramos hacer. Todos los software comerciales conocidos tienen sus defectos y sus virtudes. El mejor software es el que uno sabe, el que uno aprende, el que uno está acostumbrado a manejar. Pero es cierto que dependiendo de la tarea que estemos haciendo, es la calidad del software. Es la calidad del software o es el ranking del software en particular. Una cosa es hacer bases de datos, otra cosa es hacer modelos geológicos, otra cosa es hacer estimación de recursos, otra cosa es hacer simulaciones condicionales. Mi sugerencia es trabajar con el software que se tenga a mano, conocerlo a fondo para conocer sus limitaciones y conocerlo a fondo para conocer sus virtudes, y lo que se necesite complementar se complementa con otro software, ¿sí? Sea comercial o no. No se olviden que en general los software comerciales no le van a proveer la solución integral y completa. Aunque ellos le quieran vender esa idea, no pueden ser el mejor en todos los aspectos. Y todo software es auditable, Leapfrog también. Es cuestión de poder hacer dos cosas se pueden hacer. Una puede ser la extracción de los modelos de Leapfrog a otro software, si es que la persona que está preguntando específicamente no está familiarizado con Leapfrog, ¿no es cierto? Y no lo maneja, no lo opera. Entonces, hacer la revisión del resultado, del modelo resultante en otro software, por un lado. Por otro, como les decía recién, hacer modelos alternativos con software alternativos, que tendrían que dar aproximadamente el mismo resultado, ¿sí? Espero haber contestado las preguntas. Todos los softwares son auditables. Gracias, Mario. Tenemos dos preguntas para Luis Rivera. Dice así: ¿cómo ves el desequilibrio en el mercado de metales para los próximos meses, años, a partir de los recortes de producción, pero al mismo tiempo la recesión global gatillada por el COVID?
¿Ves una sobrepresión hacia la oferta o la demanda, tanto en metales preciosos como en base? Comentarios sobre el plunque en precio de litio o explosión en uranio. Gracias, Julio. Voy a comentar sobre el cobre y el oro, que es lo que manejo. El litio, la verdad, no tengo mucha información. Algo que sí puedo confirmarles es la incertidumbre de todo esto. Cuando empezamos este año en enero, yo les cuento, y hice la presentación a mi directorio, si hablamos de un renacer del precio del cobre a raíz de los acuerdos China-Norteamérica. Trump había visitado Asia, se había amistado con Corea del Norte, todos éramos amigos. Y de pronto ocurrió, el COVID se transformó en una pandemia y los mercados reaccionaron de la manera más increíble y desde el lado del consumo. China paró sus fundiciones en Wuhan, uno de los grandes consumidores de las grandes fundiciones de China están en esa provincia, y lo vivimos, y el precio del cobre se hundió. Y obviamente todos corrieron a refugiarse en el valor de oro, y hemos llegado a valores de oro, las acciones, si ustedes pueden checar las acciones de las grandes compañías mineras de Newmont, mi propia compañía ha tomado incluso valores históricos, récord históricos. Y de pronto dijeron, bueno, el cobre no va a cambiar, se va a mantener por debajo de 2.1, llegó a 2.1 dólares la libra, pero hace un mes estuvimos en reuniones, no se realizó la reunión del ME, todo fue virtual, y curiosamente empezaron unos pedidos de refinerías alemanas y japonesas por cobre. Y la semana pasada China ha reactivado a raíz de estímulos que el gobierno chino está colocando. Entonces, lo que obviamente está ocurriendo en el muy corto plazo es una volatilidad ligada a regulaciones y a sentimientos de mercado más que y esto tomando información de terceros, que a la especulación de traders. Entonces, sí hay un sentimiento real en China de querer retomar la demanda, el consumo de cobre para sus industrias. Y eso está haciendo que el precio suba. El largo plazo, otra vez, me cuelgo mucho de la presentación de Julio. La nueva realidad, el nuevo mundo va a necesitar mucho más cobre que el que se tiene hasta ahora. Y todos sabemos, un auto de combustión convencional consume 12 kilos de cobre. Un auto Tesla consume 54 kilos de cobre. La demanda de cobre va a ser sostenible, va a crecer, y a eso apuestan las mineras. Las mineras saben que su largo plazo es seguro. El oro, especialmente sabemos que cuando el cobre empieza a subir, el oro va a empezar a bajar, es un metal de refugio, pero creemos que siempre va a estar por encima de los $5,000, de los $1,200, $1,300 la onza. Y para terminar, un inversionista de oro peruano me decía, debes invertir en oro. ¿Por qué? Le decía, porque el oro nunca ha dejado de subir. Eso lo podemos confirmar en los últimos 10.000 años. Los últimos 10.000 años el oro siempre ha subido. Así que dejo ese mensaje para aquel que quiere invertir en oro, que tenga un poco de paciencia, ¿no? Gracias, Luis, pero hay otra pregunta para vos. Dice, como CEO de una minera extranjera, en Perú, ¿qué opinas sobre el potencial minero de Argentina? ¿Es un país en el que ve con buenas posibilidades de inversión? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, trabajé 11 años con varios de mis colegas aquí en la videoconferencia. Un honor para mí. Tengo ciudadanía argentina ya, tucumano de corazón. Y sí, y siempre pensé que la naturaleza no puede haber puesto una pared, y esto sin dar opinión geológica, una pared en los Andes chilenos que haya restringido de una manera brutal el emplazamiento de yacimientos para el lado del Pacífico y no para el lado del Atlántico. Es decir, los yacimientos están ahí. Y sí, como Goldfields nosotros tenemos interés especialmente en el área de Cuyo. Tuvimos alguna actividad ahí. Iba a haber un congreso hace poco que se canceló. Y sí, Argentina nos atrae. Es un país con el potencial geológico, lo tiene. La normativa sujeta a las vicisitudes de las provincias, pero hay buenas jurisdicciones para invertir.
Excelente, Luis. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas en el chat? Bueno, damos por cerrado la conferencia Día del Geólogo 2020. Nuestro agradecimiento a todas las felicitaciones. Hay otra, bueno, ahora empiecen a entrar ahora, parece. Para vos, Luis, minerales críticos, ¿cuál es la estrategia de exploración de elementos tecnológicos como renio, germanio, indio, cesio o tierras raras? Ok, hay una interrupción. Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a todos los disertantes y amigos, a todas las autoridades de la facultad y al secretario de Tecnología por el soporte, de Tecnología Jorge Finoquieto, por este soporte en todo el proceso de presentación. Muchas gracias y feliz Día del Geólogo para todos. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Muchísimas Julio. gracias. Gracias. Muchísimas, perdón, José, adelante. Adelante, José. Saludos y gracias a todos. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todas las autoridades de la Facultad de No, Ciencias.